clase de matemática, geometría. El día de hoy vamos a realizar el tema de clasificación de triángulos. Para ello vamos con la explicación. Bienvenidos a la clase de matemática. El día de hoy vamos a realizar la clasificación de los triángulos, ¿sí? Es entendido y es importante saber un poquito de los elementos del triángulo, ¿ya? Vamos a tener los elementos del triángulo como los lados y los vértices. Recordemos de que en todo triángulo va a tener tres vértices, ¿ya? Los vértices van a ser estos puntitos que van a unir a los segmentos del mismo triángulo o los lados, ¿no? Los lados y los vértices de un triángulo van a ser el mismo número, en este caso 3. Los ángulos internos de un triángulo van a ser estos ángulos que tenemos, pero que están dentro del triángulo, ¿ya? Igualmente tenemos los ángulos externos de un triángulo que están afuera, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos X, Z y Y, ¿ya? Seguidamente el perímetro. Recordemos que el perímetro de cualquier figura geométrica es la sumatoria de los lados, de la medida de los lados del polígono o figura geométrica, en este caso el triángulo. Por eso he colocado acá F más G más H. Esto, importantísimo. ¿Qué es importante, profesor? La propiedad de los triángulos. Por ejemplo, la sumatoria de los ángulos internos, ojo, internos de un triángulo es igual a 180. Y la sumatoria de los ángulos externos de un triángulo va a ser 360 grados, ¿ok? La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo va a ser 180 y la de los externos 360 grados, ¿ok? Bien, ahora vamos a colocar en esta ocasión también una propiedad de cómo hallar los ángulos externos. Recordemos que para hallar un ángulo externo primero tenemos que sumar los dos ángulos opuestos al ángulo externo. Por ejemplo, queremos hallar el ángulo externo de Z. Acá está Z. ¿Lo puedes observar? Ya, no vas a sumar este de acá porque este ángulo de acá es adyacente, o sea, está al costado del ángulo externo. Tienes que colocar los ángulos opuestos, o sea, B y C, ¿ya? Entonces, por eso acá he colocado B más C. Importantísimo esto, ojo. Bien, seguidamente, ya que tenemos esto, vamos a pasar a la clasificación de los triángulos. Tenemos el triángulo escaleno. El triángulo escaleno se va a caracterizar por tener todos sus lados diferentes, ¿ya? Va a tener todos sus lados diferentes. Igualmente sus ángulos van a ser diferentes, de diferentes medidas. Por eso he colocado acá X, Y y Z. Igualmente sus lados van a ser diferentes. Por eso acá he colocado 1, 2 y 3. ¿Ok? Entonces de esa manera se van a poder diferenciar. Seguidamente tenemos los ángulos, el triángulo isósceles. El triángulo isósceles se va a caracterizar por tener dos lados de igual medida, pero uno va a ser diferente. ¿Ya? Ese diferente siempre se va a considerar como la base. Seguidamente va a tener dos ángulos iguales cerca de la base. Ya siempre va a ser cerca de la base. Entonces, recordemos que el segmento base de un triángulo isósceles va a ser siempre el lado que tiene medida diferente, ¿ya? Seguidamente tenemos el triángulo equilátero. En el triángulo equilátero de acá se va a caracterizar porque va a tener todo igual. Sus ángulos internos son igualitos, o sea que son 60 grados. ¿Por qué? Porque los tres ángulos van a ser iguales y 60 más 60 más 60 es igual a 180. Seguidamente las medidas de sus lados igualmente van a ser iguales. Entonces por eso es que es equilátero, ¿no? Va a ser como el triángulo perfecto. ¿Por qué? Porque todos sus lados son iguales, sus ángulos internos también son iguales. ¿Ya, chicos? Muy bien. Seguidamente tenemos el triángulo rectángulo. Este triángulo es muy interesante. También lo vas a ver futuramente en trigonometría. Lo que va a pasar con este triángulo es que va a tener un ángulo de 90 grados dentro de él, ¿ya? Va a tener solamente uno solo. Ya, el detalle aquí es que los ángulos, los demás ángulos que va a conformar el triángulo rectángulo van a sumar igualmente 90, ¿no? Para cumplir la propiedad de que todos los ángulos internos de un triángulo van a sumar 180. El lado correspondiente y adyacente al ángulo de 90 grados se va a llamar cateto, ¿ya? Cateto y cateto. Los dos lados adyacentes al ángulo de 90 grados.
Y el lado opuesto se va a llamar hipotenusa. Ya siempre el lado opuesto al ángulo de 90 grados se va a llamar hipotenusa. Ahorita vamos a ver una propiedad excelente del triángulo rectángulo, ¿ya? Seguidamente vamos con el triángulo acutángulo. El triángulo acutángulo se va a caracterizar por tener todos sus ángulos internos, ángulos agudos, ¿ya? Menores que 90 grados. Recordemos que los ángulos agudos van a ser menores que 90 grados. O sea que todos sus ángulos internos van a ser menores que 90 grados. O sea, ángulos agudos. El triángulo obtusángulo va a tener solamente un ángulo que va a ser obtuso. Recordemos que un ángulo obtuso va a ser mayor que 90 grados y menor que 180. O sea, 91, 92, 93 hasta el 189, ¿ya? Vamos con el teorema de Pitágoras. El famoso teorema de Pitágoras. Profesor, ¿qué es el teorema de Pitágoras? Esto se va a hacer a raíz del triángulo rectángulo, ¿ya? En este caso, ¿qué dice el teorema de Pitágoras? Dice lo siguiente. La sumatoria de los catetos al cuadrado de un triángulo rectángulo va a ser igual a la hipotenusa del mismo del triángulo, ¿ya? A al cuadrado más b al cuadrado es igual a c al cuadrado, ¿ya? Recordemos que el lado opuesto a los 90 grados va a ser la hipotenusa. O sea, c va a ser la hipotenusa y a y b van a ser los catetos, ¿ya? Seguidamente vamos a comprobar esto. Vamos a colocar acá un triangulito y vamos a decir lo siguiente, ¿ya? Acá va a medir 7, acá va a medir x y acá va a medir 25. Es un triángulo rectángulo. ¿Cuánto vale x, profesor? Bueno, yo me voy con mi fórmula. 7 al cuadrado, porque 7 es un cateto y x también es un cateto, entonces x al cuadrado. Y la hipotenusa es 25, así que 25 lo coloco al cuadrado, ¿ya? Seguidamente, ¿cuánto es 25 por 25? Excelente, 625. 7 por 7, 49. Muy bien. Ahora, ¿cuánto sería en este caso 625 menos 49? Entonces, ese resultado es igual a x al cuadrado. Bajamos x al cuadrado otra vuelta. Y 625 menos 49, en este caso va a ser 576, ¿no? Ahora, ¿cuánto es, profesor, la raíz de 576? Cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de 576. Bien, vamos a ver. Vamos a hacer algo rápido, ¿ya? Por ejemplo, 20 por 20. ¿Cuánto es 20 por 20? 400. Muy bien. ¿Y 30 por 30? 900, se pasó. Entonces la respuesta está entre el 30 y el 20. Ahora, ¿qué número en este caso va a tener como último dígito el 6? Allá, en este caso el 6, ¿no? Porque 6 por 6, 36. Entonces podría ser que sea el 6, pero un número más bajo, 2 por 2, 4, no 3 por 3, 9, 4 por 4, 16. Podría ser el 24, a ver, vamos a probarlo. 4 por 4, 16, llevo 1, 4 por 2, 8, más 1, 9, 2 por 4, 8, 2 por 2, 4, 6, 7 y 5. Y efectivamente, ¿no? La respuesta es 24. Entonces, la medida acá es 24, ¿ya? De esa manera también vas a resolver lo que yo te he dejado en la práctica de clasificación de triángulos, ¿listo? Bueno, eso ha sido todo con respecto a triángulos y el teorema de Pitágoras, que es algo nuevo. Y sin nada más que decir, hasta luego.